muros de todas partes. Barcelona, estás en juego. Hoy voy a contarte cómo se vive en Barcelona. Que el mundo Me han dicho que es una ciudad cosmopolita. No tengo ni idea, es mi primera vez en Barcelona y estoy muy excitado. Barcelona. ¿Cómo es la vida en Barcelona, España? Sigan conmigo. Yo de vivir mintiendo. Llegamos a Barcelona, llegamos a Barcelona, llegamos a Barcelona. Y llegamos a Barcelona. El tiempo está en candela, pero bueno, hay que disfrutar de la playa día, tarde y noche. Aunque caiga nieve, hay que disfrutar de la playa. Con mi consorte aquí preparado. Playa nada, playa nada, que el tiempo está full. Activo. No, y lavo los tenis, coño, Ray, te pones de Ray. Coño, Ray, avisa para la próxima serie. ¡Viva Barcelona! Sí, primeras impresiones. Si hacen el tour que estoy haciendo yo, primero Andorra y después Barcelona o Madrid o España, traten de abastecer siempre en Andorra. La diferencia entre Andorra y España es que España tiene un 19% sobre la venta, ¿no?, de impuestos, y Andorra lo tiene solamente a un 4,5%. Es decir, es bastante la diferencia, y por lo tanto el combustible, tengo los tickets aquí, después les pongo por acá un tip, ¿no?, una pantalla para que vean. 1,65 costaba el litro de gasolina y en este caso aquí me costó 2,10. Es decir, es significativo. Entonces es un buen consejo. Llenen el tanque completamente justo antes de entrar a la Unión Europea en Andorra, y entonces de esa manera podrán, si llenan un tanque, la diferencia podría ser unos cuantos euros. Y realmente tengo que reconocer que los precios aquí en Barcelona son más caros que en Alemania, en Bonn, en Colonia, en cualquier lado de los que he estado en Alemania. Y la factura fueron 6,7, también voy a poner por acá con líder. Y realmente es más caro. Sí, no entiendo cómo, si los precios son más bajos. Esa es mi primera impresión. Los precios más bajos que en Alemania, puede ser más caro la comida, ¿no?, que es el gasto básico para poder subsistir, para poder vivir. Pero bueno, aquí estamos esperando el tren después de haber entregado el carro. Ya estamos todavía. Vamos con fiesta, con un concepto, chiqui. Aquí vamos a poner su link para que lo sigan en Instagram. El tipo, bueno, ya se verán impresionados con las cosas tan lindas que hacen. Y nada, primer día, son impresiones iniciales. Ojo, tip, cuidado con los carros, no vale la pena alquilar un carro. Y si es un coche grande, peor todavía. Es decir, no hay parqueos, los parqueos son nefastos. Es decir, no encuentras un parqueo, estás a riesgo de parquear mal y que te metan una multa o te busquen a la grúa, porque es muy densa el nivel poblacional aquí y el tráfico, y las calles son pequeñas y estrechas y apenas hay espacio para parquear. ¿Ok? Eso es un tip. ¿Qué es mejor, pagar un ticket mensual o pagar un ticket diario para poder moverse en el tren? Dependiendo de la cantidad de días que estés aquí en Barcelona. Si estás una semana y te vas a mover mucho, yo prefiero pagar la de mes, y así tienes cobertura de moverte, ¿sabes? Exacto. ¿Y cuánto Pero vale? si te vas a mover fuera, no te sale a cuenta. Porque son por tramos. Porque es por zona. Los tickets Exacto. avalan hasta una cierta Hasta cantidad de cierta kilómetros. cantidad Si te pasa ahí para allá es otro exacto, ticket. es otro ticket. Sencillo cuesta 2,40 actualmente. Moverte por tramo 2,40. Moverte dentro de Barcelona son 2,40. Nada, cabrero, seguimos aquí un día más en Barcelona. Chao, los quiero. ¡Yuhu! Bienvenidos latinos al éxito. Muy contento de estar aquí en Barcelona. Barcelona, ¿qué te puedo decir? Es un poco primeras impresiones. La gente es muy normal, ¿no? Cada uno tiene su manera de pensar y su manera de actuar, ¿no? Las personas jóvenes, sobre todo, son más sociables, y las personas adultas son un poco más contraídas, ¿no? Por lo demás, muy bien. El tema higiene no es algo que se pueda llamar mucho la atención, ¿no?, en cuanto a lo positivo. Es decir, hay mucha suciedad, mucha suciedad. Sí, por lo menos de la visión de una persona que venga desde Alemania hacia España, en este caso Barcelona, es muy caótico, ¿no?, el tema de la higiene. Pero por lo demás, bueno, estamos aquí en un parque aledaño a la Plaza España. Aquí viene la gente, dan sus propias clases. Se siente el fervor, el clima, ese clima es el clima húmedo, por lo menos que yo, que vengo desde Cuba, una isla, el clima húmedo, que para algunos es muy sucio y muy denso, para mí es muy rico cuando vengo de un país como Alemania, donde es muy seco y muy hostil el calor, apenas puedes respirar. Y aquí sudas un poco, pero te sientes como en una playa, en una gran playa en el país.
Seguimos reportando Latinos al Éxito, un día más en Barcelona. Y encontré un lugar para hacer mi vídeo en el mismo centro de la Rotonda. Estoy entre la plaza de España. Tu esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Y el Palacio de Montjuïc. Fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Aquí estoy, soy el rey de España, porque estoy en el centro de Rotonda. Muy rico, nada, la temperatura agradable, mi esposa estaba vuelta loca, dice que no, que es muy rica. Yo para mí, en Alemania, este mismo clima, hubiera ese clima sin humedad y sin aire. Es decir, sería asfixiante. Aquí hay humedad y hay viento, y hay, bueno, 29, 30 grados. Es muy fuerte, pero a la misma vez es muy gratificante, por lo menos alguien que venga de un país caribeño como yo. Entonces seguimos conmigo, Latinos al Éxito, un día en España, aquí en Barcelona. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar. Y estoy en la zona más turística de Barcelona. Estoy en la zona más turística de Barcelona, la Magdala. Y estoy en la famosa Rambla, que llega casi hasta la playa. Es el cuerpo, es el lado más céntrico y más turístico de Barcelona. Y es muy, muy rico realmente. Hay una cantidad de personas de todas partes del mundo y es muy bonito para caminar. Hay muchas fuentes de agua, muchos lugares donde puedes comprar souvenirs, todas las tiendas. Nada, es bonito. Y si quieres ir a la playa, puedes caminar calle abajo. Vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Qué hambre! Tengo tremenda hambre. Estoy buscando una marisquería para comer algo bien rico. Algo bien español. Una paella, un pulpo, unas punticas de pulpo. Estoy aquí en la plaza de Cristóbal Colón. Cristóbal, ¿alguien conoce a Cristóbal Colón? ¿Saben quién es Cristóbal Colón? Ok, estamos en la plaza de Cristóbal. Cristóbal Colón, imagínate tú, por Cristóbal Colón tengo yo el Colón mío. Africano con gallego, candela. Qué clase de mezcla. Pero bueno, muy lindo. Estamos también aquí, paralelos al Mare Magnum. Es un centro comercial que está enclavado en el puerto. Muchos veleros, pequeños yates, sobre todo embarcaciones pequeñas. Seguimos en la búsqueda. ¿En la búsqueda de qué? ¿De qué estamos en la búsqueda? En la búsqueda de nuevas cosas. Chicos, no. ¡Ay, corten! En la búsqueda de comida, que tenemos tremenda hambre. Una marisquería. Y bueno, al final escogimos Salamanca. No siempre puede encontrar todo muy regional o muy local, porque entonces también puede carecer en calidad. Si tú quieres pasarla bien, estar de vacaciones y lograr un equilibrio entre calidad, sabor, satisfacción y bueno, confort, ¿no? Que el lugar se vea bonito, le pides, por supuesto, consejos a todos los locales, ¿no? A todas las personas que viven por aquí. Y entonces puedes buscar uno no muy turístico, pero algo que de verdad valga la pena. Y esto se llama Salamanca. Bueno, llegó ya la paella. Esta no es la paella, este es arroz negro para una persona. Solamente es para una persona. ¿Qué precio es este, por? 18 euros. Llegó mi paella aquí en Barcelona. Es otra cosa, otro mundo. Recuerda que venir como turista no es lo mismo que venir como viviendo aquí. Pero qué rico venir como turista. Salamanca le doy un 9 de 10. Exquisito el arroz negro, muy rico, con mariscos, tiene un sabor impresionante y realmente muy rico. Las estrellas que te dan, bueno, estrella roja, San Miguel, todas las grifos, todas son ricas. Y recordemos, 18 euros por estrella, por el arroz negro, muy rico. Sigan conmigo Latinos al Éxito. Creo que Salamanca es un lugar donde puedo a ustedes proponerles. Oye,
Y por la noche toca, ¿qué toca, amigo? ¿Qué toca? Fíjate lo que hay, bro. ¿Dónde? Aquí te hace una preguntita nada más y sean sinceros. La fiesta aquí solamente son los sábados. No, sábado. Todos los días, bro. Todos los días. Lunes, mañana esto está mejor. Los domingos. Y los lunes ya ni te digo. Alemania, las fiestas son los lunes, martes, miércoles, jueves. Miren esto, miren para acá, Barcelona. Ay, Barcelona. Okay. Esto le llamo con divertirse, con estar siempre a gusto en un país. Y es que tú puedes tener fiesta y no solamente los sábados y los viernes. Puedes tener fiesta los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es Barcelona, la vida nocturna de sábado. Bueno, los sábados siempre ha sido, pero es incomparable ni con Colonia, ni con Bonn, a no ser con Berlín tal vez. Y entonces aquí estamos en el Crep Albor, aquí en Barcelona. Déjame tomarme el capuchino. Buenos días, gente. Buenos días, Latinos Alex.